Buenos días. Continuamos navegando en este tiempo ordinario del calendario litúrgico y estamos aprendiendo de Jesús, aprendiendo muchas cosas interesantes. Él está construyendo su iglesia, nosotros formamos parte de su iglesia pues estamos aprendiendo las enseñanzas que nos da el maestro. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos el aprendizaje fuerte de dos parábolas. Y bueno, el tema de hoy es el crecimiento del reino y el título de nuestro sermón es el crecimiento del reino. Y está sustentado en la escritura de Marcos 4, de los versos del 26 al 34. Y este texto nos proporciona dos parábolas de Jesús que exploran el crecimiento del reino de Dios mediante la siembra de dos semillas diferentes. ¿Qué te parece? Bueno, entonces hoy tenemos dos parábolas para reflexionar y ambas parábolas son la imagen de semillas. Y bueno, pero antes de ver las parábolas, vamos a ver cómo las usó Jesús. Jesús usó las parábolas de la siguiente manera. Primero, las parábolas en sus manos no eran pequeñas ilustraciones simplistas para transmitir una enseñanza, no. Muchos no entendían lo que Jesús decía, es más, ni sus discípulos. Segundo, las parábolas de Jesús exigían mucho de sus oyentes. Eran historias e imágenes enigmáticas que exigían esclarecimiento. Y Jesús desafiaba la forma en que sus oyentes pensaban sobre el tema en cuestión. Y en este caso, el reino de Dios. Para esto Jesús utilizó estas dos parábolas sobre semillas para reorientar la forma en que la gente entiende no solo el reino de Dios, sino también a Dios mismo. Tercero, aquellos que escucharon y llegaron a comprenderlas fue porque los seguían. Y entonces deducimos que solo aquellos que rodean a Jesús y preguntaban más obtendrían una mejor interpretación. Y es que sus discípulos entenderían las parábolas porque el mismo Jesús les daría mayor comprensión. Y ese es el caso de estas dos parábolas de hoy. Si las escuchamos asumiendo que ya sabemos su significado, nosotros, al igual que las multitudes, podemos irnos con un poco más de comprensión de la que ya teníamos. Sin embargo, si principalmente venimos a escuchar a Jesús, hablarnos con las manos abiertas y el corazón humilde, podemos confiar en que Él nos revelará más, ya que tenemos, como Él lo dijo, oídos para escuchar, ¿no te parece? Saben que quien les habla es para ellos lleno de gracia, de misericordia y de perdón. Y saben que Jesús quiere que lleguemos a conocerlo mejor a Él y a su Padre. Y pues por eso escuchamos con oídos atentos, sabiendo que quien nos habla quiere que estemos dispuestos a dejar de lado pensamientos y formas de pensar viejos, preconcebidos y equivocados. Cuarto, debemos recordar que las parábolas tratan de una forma u otra sobre Jesús, incluso si el tema es el reino de Dios, porque no se pueden separar el reino de quién es Jesús. Así que hermanos, busquemos responder la pregunta, ¿quién es Jesús y quiénes somos nosotros en él? ¿No te parece? Quinto, si nos ayudan a ver más plenamente quién es Jesús y quiénes somos nosotros en él, entonces cambiemos nuestras expectativas de comprensión. No esperamos escuchar una parábola e inmediatamente dominar el tema de lo que Jesús está diciendo. No, las parábolas pueden seguir ayudándonos a ver un poco más cada vez. Y es por eso que podemos tener muchas interpretaciones diferentes de las parábolas. Nos llama la atención, ¿sí? Que las mismas parábolas nos van a formar en una relación más profunda con Él. Somos llamados a una relación más profunda cada día, escuchándolo una y otra vez, confiando en que a través de su espíritu Él está abriendo nuestros oídos
poco a poco o mucho a veces para conocerlo y crecer en nuestra confianza en Él, en nosotros y en su Padre. Por tanto, hermanos, este sermón no es la última palabra sobre estas dos parábolas. Es que las parábolas son como un viaje. Así que, hermanos, demos los primeros pasos en este viaje. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver la primera parábola sobre el reino que solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. Esta es diferente a otras y su objetivo es bastante esquivo. No sabemos, óiganlo bien, no sabemos si centrarnos en el sembrador, en el proceso de crecimiento, claro, de la semilla, o en la cosecha. Bueno, al final el enfoque que elijamos puede llevarnos en muchas direcciones diferentes. Y para nuestra discusión vamos a centrarnos hoy en el sembrador como un camino a seguir sin dejar de lado ni el proceso ni la cosecha. Bueno, esto al menos mantendrá nuestro enfoque en un quién, ¿no te parece? Y este es un enfoque seguro si queremos que nos ayude a descubrir un poco más quién es Jesús. Entonces, abordar cualquier escritura con la pregunta quién en mente es siempre el camino más seguro y fructífero a seguir. Veamos cómo presenta Marcos la primera parábola. Marcos 4:26 dice así: Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Y aquí, hermanos, lo más importante es quien la cuenta, porque no es poca cosa que sea el mismo Jesús que nos la cuente. Y como se puede confiar en Jesús, vamos a dedicar un arduo trabajo de escuchar y pensar en sus palabras. Atentos, atentos. Jesús es claro sobre el tema. El tema es el reino de Dios. Y Él nos invita a repensar nuestros conceptos sobre su reino. Lo que está en juego no es solo cómo pensamos sobre el reino, sino cómo pensamos sobre Dios, de quién es el reino. ¿No te parece? Y no podemos separarlos, van juntos. Y si vamos a pertenecer a ese reino, pues obvio que necesitamos saber de quién es el reino, ya que Él es a quien pertenecemos. ¿Verdad que sí? Bueno, al centrarnos en el sembrador, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Quién es este hombre que esparce la semilla en la tierra? Para entender la parábola necesitamos ver a este hombre como el mismo Jesús. Pero Jesús es más que solo un hombre. Él es el Dios hombre. Él es el Hijo de Dios que ha asumido nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús. Y entonces también tomemos en cuenta que este hombre está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Está sembrando semilla en la tierra. Y la imagen de la semilla es rica y evoca la semilla mesiánica prometida en el Génesis a Adán y a Eva. ¿La recuerdas? La simiente es la descendencia que surgirá mediante el parto de la línea de Adán, la simiente prometida. ¿Te acuerdas? Por supuesto, no es otra que Jesucristo que nació de María. La imagen de la semilla en la tierra es una imagen bastante buena de la encarnación. Y es que el Hijo de Dios ha venido a nuestro mundo como Jesús, el Dios hombre. Y por supuesto, si tomamos este camino, veremos al hombre como Jesús, así como a la simiente, también como Jesús. ¿Te parece? Entonces podríamos decir que el hombre que está plantando en el mundo es Jesús, ¿verdad? Ahora, otra forma de verlo es equiparar la semilla con el Evangelio o la palabra de Dios. Jesús siembra su palabra o el Evangelio en nuestro mundo. Y esta imagen verbal todavía permite que tanto el hombre como la simiente sean Jesús, ya que Jesús es la palabra de Dios, así como el Evangelio. ¿No te parece? Y esto, hermanos, completa el reino de Dios al tratarse exclusivamente de la persona y la obra de Jesús. Sin embargo, hermanos, a partir de este punto, la parábola puede hablarnos en dos niveles. Aquellos que están en unión con Cristo, o sea, sus seguidores, los cristianos,
también pueden ser vistos como el hombre de la parábola. Ojo, ya que viven participando de la difusión del Evangelio de Jesús en el mundo. ¿Verdad que sí? Y entonces nosotros también estamos llamados a esparcir semillas en la tierra, ¿no te parece? Y compartiendo a Jesús en cualquier terreno por el que nos encontremos caminando. Y de ahora en adelante, hermanos, intentaremos tener ambas imágenes en mente. Jesús como el hombre y la semilla que se siembra, y nosotros los creyentes, los cristianos, como el hombre que participa en la siembra del Evangelio. Y al hacerlo, hermanos, esto nos ayudará para nuestro caminar personal con Jesús. ¿Qué te parece? Vamos a ver el siguiente versículo. Marcos 4:27 dice así: día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Vamos a ver qué nos quiere decir aquí Jesús. Si pensamos en Jesús como el hombre, entonces la imagen de dormir y levantarse nos recuerda su muerte y resurrección. ¿No te parece? Ahora, ¿cómo es que el hombre no sabe cómo la semilla brota y crece? Esa es una manera de mostrar la fe de Jesús en su Padre, porque Jesús fue a la cruz confiando plenamente en que Dios sabía lo que estaba haciendo y no necesitaba explicaciones de cómo iba a funcionar este plan de salvación. Simplemente hace la voluntad de su Padre. ¿Recuerdas su oración en el Getsemaní? Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y bueno, esa es una palabra de consuelo para nosotros, ya que seguimos el llamado del Padre a compartir el Evangelio en nuestra vida diaria. Ese es nuestro trabajo. Y no tenemos la tarea de hacer que la semilla brote y crezca, no. Simplemente estamos llamados a ser fieles a lo que el Señor nos ha dado. Los resultados, hermanos, los dejamos a Él. ¿No te parece? Bueno, este fue el patrón de la iglesia primitiva y no ha cambiado en nuestros días. Así como escribió Pablo en 1 Corintios 3:6, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. ¿Recuerdas esta escritura? Bueno, así que podemos decir qué alivio no tener que llevar la carga de hacer crecer el reino. No, esa no es nuestra responsabilidad. Lo que sí debemos hacer es crecer en nuestra fe en el Señor Jesús. Cómo Dios decide hacer crecer el reino es en su propio tiempo y no es nuestra incumbencia. Eso debería darnos un impulso en nuestro paso a esparcir las semillas en el suelo sobre el que caminamos. Lo hagamos en el tiempo que nosotros nos queda hacer. ¿Qué te parece? Permanecemos fieles confiando en aquel que nos ha llamado a participar de su propia siembra del Evangelio. Y la buena nueva de su reino pronto venidero es que Él es el Rey. Y entonces compartimos el Evangelio porque confiamos en Él. Y hemos descubierto que es un gozo compartido, ya sea que este gozo arraigue en los demás o no. ¿No te parece? Y cuando vemos alguna evidencia de crecimiento, es solo, esto nada más solo debería aumentar aún más nuestra fe en Él. Y no ponemos nuestra confianza en cómo compartimos el Evangelio, no. Ponemos nuestra confianza en quién es el Evangelio, Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, podemos confiar en que al compartir, Dios hará una obra a menudo clandestina y sin que nosotros la detectemos, al menos al principio. Quizá nunca veremos resultados de cada esfuerzo por compartir el Evangelio. Pero no es necesario. Nuestros ojos están puestos en Jesús y eso es lo más que suficiente. ¿Qué te parece? Vamos a ir más allá de la parábola. Marcos 4:28 dice: la tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hojita, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Bueno, como podemos ver, esta descripción va más allá al señalar que no depende de nosotros hacer crecer la semilla. Jesús obtiene su propia respuesta. Él es la palabra de Dios para la que toda criatura está hecha para escuchar. Y, lo más importante, responder.
Y nuestras palabras y esfuerzos no contribuyen en nada al crecimiento del reino si no comparten la palabra de Dios. Ya apareció por aquí otro aspecto, ¿sí? Nuestras palabras y esfuerzos no contribuyen en nada al crecimiento del reino, solamente que compartan la palabra de Dios. Así que trabajamos duro para presentar la palabra lo más fielmente posible. Y anhelamos ser tan precisos y fieles a la palabra que se nos da en las Escrituras al compartir a Jesús, quien es la palabra de Dios a la que apuntan las Escrituras, ¿verdad que sí? Pero esto, hermano, no significa que la palabra de Dios necesite nuestra ayuda para ser escuchada. No. Cualquier crecimiento que surja de ello no será crecimiento del reino, sino algo más. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está tratando de vender algo para que la gente lo compre. No, está tratando de dar algo para que la gente lo reciba. ¿Qué te parece? Así que, hermanos, debemos tener en cuenta que el crecimiento es un proceso y recibir el evangelio no es algo que se hace una sola vez. No, esto tiene sentido cuando nos damos cuenta de que el evangelio es una relación con Jesús y su Padre en el Espíritu. Y es que las relaciones necesitan tiempo para crecer, no son automáticas. Puede que comience como una pequeñita hoja, pero con el tiempo nuestra relación con el Señor se vuelve más madura y fructífera. Vamos a concluir la parábola. Marcos 4:29. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Como nos damos cuenta, este cuadro agrícola de la cosecha nos ayuda a ver que el reino de Dios sí tiene un fin en mente. Dios tiene una meta por la que está trabajando y tiene la intención de completarla. Y sea lo que sea que se quiera hacer con la hoz, porque esta es una imagen que nos da cierta seguridad de que no se usará hasta que el grano esté maduro, entonces podemos confiar en los tiempos de Dios, en nuestras vidas y en las vidas de los demás. ¿Por qué? Porque sus intenciones son traer una cosecha madura a su reino. ¿Qué te parece, hermano? Pasemos ahora a la segunda parábola sobre el mismo tema y usando la misma imagen agrícola. Pero esta vez con una semilla diferente. Marcos 4:30 nos dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Bueno, aquí nos damos cuenta que Jesús nos hace saber que no existe ninguna analogía o ilustración perfecta que abra nuestros ojos para ver la plenitud del reino, ¿no? Pero podemos confiar en que nos ayudará a ver tanto como sea posible, aunque parcialmente. ¿Sabes por qué? Porque gran parte de lo que Jesús comparte está más allá de nuestra comprensión en esta vida. Así que, hermanos, debemos caminar en fe hasta que nuestros ojos sean nuevos, capaces de ver al Señor cara a cara. Amén. Bueno, vamos a ver la segunda parábola. Es muy breve, pero muy conocida porque se llama la parábola de la semilla de mostaza. ¿La recuerdas? Bueno, si no la recuerdas, la vamos a presentar. Marcos 4, del 31 al 32 dice así, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. ¿Qué te parece? Bueno, aquí Jesús nos da un par de contrastes al usar esta parábola. Primero, está el contraste entre lo pequeño y lo grande. Jesús usa una hipérbole para enfatizar el contraste. El caso es que es incomparablemente pequeña con lo grande que acaba siendo. Y bueno, a Jesús se le permite exagerar para exponer su punto. Y no hay necesidad de rechazar sus enseñanzas basándose en la precisión botánica. Y su punto, hermanos, nos dice algo acerca de quién es Dios. Al Dios que vemos en Jesucristo, no le importa empezar poco a poco. Si alguna vez plantas una pequeña semilla en la tierra, notas cómo prácticamente desaparece de la vista. Y así fue cuando Jesús fue crucificado y sepultado.
La esperanza de que Jesús estableciera el reino de Dios se había desvanecido. Había desaparecido en una tumba como una semilla enterrada en la tierra. Pero conocemos el resto de la historia. Y entonces Jesús se convierte en el árbol de la vida, dándonos a todos un hogar y una sombra donde descansar. También vemos en este contraste entre la pequeña semilla de mostaza y la gran planta que produce, que podemos confiar en que Dios hará que nuestros fieles esfuerzos, por pequeños que sean, se conviertan en una bendición fructífera para muchos a su debido tiempo. ¿Qué te parece? Ahora, quizás nunca sepamos cómo una pequeña palabra de aliento del Evangelio, una mano amiga en el nombre de Jesús o cualquier cantidad de cosas hechas con fe en el Señor se convertirán en algo mucho más grande, ¿no? Un día Jesús puede llevarnos a un lado y mostrarnos la gran planta que creció a partir de nuestra fidelidad a Él y de la que no teníamos idea. ¿Qué te parece, hermano? Nuestro trabajo vale mucho en las manos de Dios. Y entonces podemos sorprendernos de cómo Jesús utilizó nuestros pequeños esfuerzos para proporcionar provisiones de descanso y consuelo para muchos viajeros cansados cuyas vidas estaban en el aire. Segundo, el segundo contraste es el que tiene con la primera parábola. Si te das cuenta, la primera parábola utilizó la imagen de un tallo con grano, que ciertamente es una imagen muy positiva de la vida. Pero una planta de mostaza no era vista tan fácilmente como una planta bien recibida. No, la sombra de un árbol de mostaza impediría el crecimiento de otros cultivos como el trigo. Y además atraería pájaros que comerían el producto de los cultivos que crecieran. Es considerada entonces como una mala hierba en nuestro jardín bellamente cuidado, ¿no te parece? Y ese es un giro interesante que nos ofrece Jesús. Quizá quiera que estemos en guardia para no juzgar demasiado rápido dónde Jesús está derramando sus bendiciones. Quizá quiera insistir más en que incluso los pájaros, que tan a menudo vemos como plagas o enemigos de nuestros planes particulares, también son criaturas que el Señor ama y quiere refrescar. No seamos egoístas. En total, hay mucho misterio que viene con el reino de Dios. Estamos llamados a confiar en aquel que está trabajando para hacer crecer el reino. Puede que a veces no se vea como pensamos que debiera, pero debemos recordar que no es nuestro reino, es el reino de Él, el reino de Dios. Y esto nos da dos parábolas que sirven de semilla para la reflexión. Veamos cómo termina Marcos la sección que estamos leyendo. Marcos 4, 33, 34 nos dice así. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. ¿Qué enseñanzas encontramos aquí? Bueno, el pasaje concluye cuando Jesús pasa un tiempo a solas con sus discípulos para explicar las parábolas. Y es que Jesús siempre caminará junto a nosotros para revelar cada vez más los misterios del reino. En otras palabras, Él permanece con nosotros, ayudándonos a ver cada vez más quién es Él y quién es su Padre por el Espíritu. Y a veces nos quedamos confundidos. Pero podemos confiar en que nunca nos dejará solos. Y para entender mejor sus misterios, debemos estar a sus pies, como María, prestos a aprender, a preguntar y a sacar nuestras dudas. ¿No te parece, hermano? Pues bien, y es que sabes que Jesús quiere que lo conozcas más. Quiere que veas a su Padre misericordioso y amoroso. Él quiere que veas que es digno de confianza para que puedas confiar en Él y crecer en esa confianza día tras día. Y al hacerlo, hermano, estarás preparado para entrar en su reino. ¿No te parece? Y en última instancia, de eso se tratará su reino, de vivir en la presencia de aquel que es digno de confianza, que está totalmente para nosotros y que nos hace crecer
hasta la vida abundante que nos tiene. Estemos seguros de eso. Y ya sea que seas recién comenzando tu viaje, seas un bebé en el Evangelio, o que hayamos ya estado en este viaje durante décadas, podemos poner nuestra confianza en Él y crecer en esa confianza. Y si algunos de los misterios del reino te parecen confusos, no te preocupes. El Señor te lo explicará todo. ¿Qué te parece, hermano? Amén. Damos gracias. Te damos gracias, bendito Padre, por el amor con que nos amas y como nos lo muestras en estas parábolas. Nos enseñas a caminar en tu camino, a caminar a tu lado, en estar dispuestos a escucharte, porque tenemos oídos para escuchar, porque tú lo has permitido así. Y Padre, ábrenos la mente, el corazón, para que podamos entender lo que tú nos enseñas, lo que tú esperas de nosotros, lo que podemos llegar a ser en tus manos, a tu lado, en tu presencia, en tu nombre. Padre Santísimo, te damos gracias por ello y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu Santo. Amén.